más. En este momento, de lo que podemos observar ya, se ha sumado un asambleísta más respecto de la votación anterior. La anterior fue con 131 asambleístas. Igualmente, la moción, en su momento presentada por el asambleísta Fabricio Villamar, fue aprobada con 129 votos. Vamos a esperar a conocer la decisión del Pleno de la legislatura, pero 132 asambleístas se han registrado hasta este momento para votar este pedido de cambio del orden del día solicitado por el legislador Fernando Flores. El documento contiene 2 artículos y el primero, que se remita al Pleno de la Asamblea Nacional el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización en el plazo de 48 horas, en el cual se recomienda al Pleno de la legislatura iniciar el enjuiciamiento político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Vamos a esperar esos cuantos segundos o minutos más, a lo mejor, para conocer el número exacto de asambleístas que se registran para esta nueva votación. Estamos en el segundo de los 3 pedidos de modificación del orden del día de la sesión 673 del Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual. Corresponde a esta fecha, martes 23 de junio del 2020. Recordamos, esta sesión comenzó a las 3 de la tarde con 55 minutos y en ese momento con 132 asambleístas, que es el número que al momento están registrándose, ¿no? 132 asambleístas se han registrado hasta este momento para esta votación. Hasta el momento, 5 ausencias. En todos estos registros de los asambleístas, insistimos, su mayoría han participado ya los integrantes de la mesa directiva, presidencia, vicepresidencias, el Consejo de Administración Legislativa, los vocales del Consejo de Administración Legislativa y también los integrantes de las distintas bancadas. Insistimos, 132 asambleístas, uno más respecto de la votación anterior. Si algo ha cambiado entre las sesiones presenciales y las sesiones virtuales es precisamente estos minutos de espera que muchas veces se hacen largos porque dependemos de la tecnología. Allí se depende de la línea ancha que se tiene en cada uno. Del bando de ancha, claro. El sistema la banda ancha. La banda ancha. La banda de anchos. También. Bueno, ahí se depende entonces de la tecnología para ser así un poquito más elegantes, ¿qué le parece? Entonces se depende de la tecnología para tener con mayor prontitud ese registro y los resultados de las votaciones. Esta es una de las diferencias que precisamente se marcan en las sesiones del Pleno, decíamos, entre lo presencial y lo virtual. Claro, en lo presencial, cuando todos estamos allí, en el salón de sesiones, las gráficas están muy cerca de nosotros, los asambleístas tienen en su mesa de trabajo los dispositivos correspondientes y por supuesto ahora en una sesión virtual con una tecnología de la que tenemos que depender, es lo que precisamente motiva esta demora, pero para lo cual estamos aquí nosotros, los representantes de los medios legislativos, para llenar y compartir estos vacíos y conversarles precisamente lo que sucede en el trabajo parlamentario. En esta oportunidad, en lo que tiene que ver con la sesión 673 del Pleno de la Asamblea Nacional, que ya tiene una modificación porque el pedido del asambleísta Fabricio Villamar fue aceptado. De 131 asambleístas que se registraron, 129 se pronunciaron a favor de esa modificación. Es un punto que entrará a análisis. Entonces, se suma a los 4 puntos originales que contenía la agenda de la sesión 673. Es una nueva sesión y, por lo tanto, tiene algunos puntos importantes. Uno de ellos que comienza con la formalidad del himno nacional de la República del Ecuador. Pero antes de aquello, las modificaciones del orden del día. Ha habido casos en que han entrado 5, 6, 7 pedidos del orden del día. Hoy agradecemos que hayan sido 3. Con 133 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por el asambleísta Fernando Flores. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Lo dicho, 133 asambleístas. Estábamos a la espera también de que un legislador más se sume para el registro para esta votación. Las 4 son las opciones que tienen los parlamentarios: el afirmativo, negativo, blanco y la abstención. Se empieza ya a registrar esta votación del pedido de cambio del orden del día y, como bien lo decía Nancy, debido a esa nueva normalidad, si se quiere, en cuanto a las transmisiones de las sesiones del Pleno, tenemos ahora que esperar un poco más respecto de las decisiones que adopten cada uno de los legisladores. Unos tienen mayor habilidad en el manejo de la tecnología respecto de otros. O tienen un buen internet. También. Por eso es que sus decisiones se plasman de manera inmediata.
por ejemplo, podemos observar ya 27 votos afirmativos, los votos negativos van en incremento, van 19 ya. Hay varios colores, ¿no? El blanco y la abstención en color azul. Los afirmativos color verde, negativos en color rojo. Quienes nos observan a través de la señal de la televisión de la Asamblea Nacional y para quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional, les contamos todos los detalles, las incidencias de cómo se lleva adelante esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, la sesión 673. De incorporarse o de aprobarse este pedido de cambio del orden del día, tendríamos 6 puntos ya, porque hasta el momento tenemos el quinto, con el del asambleísta Fabricio Villamar. Hasta el momento podemos notar acá en la gráfica varios colores. El rojo, que precisamente grafica los votos en contra, en verde los votos a favor, el azul las abstenciones y tenemos también votos en blanco, hasta el momento 1. De a poco se llenan esas gráficas, esos casilleros que recogen la voluntad de los asambleístas ante este pedido de modificación del orden del día propuesto por el asambleísta Fernando Flores. Te iba a contar que también en este trabajo telemático que tenemos que hacer en los medios legislativos, y entiendo que en todos los medios de comunicación del país, también nos juega la tecnología en su mayoría, sus pasaditas. Claro. Sí, ha habido oportunidades en que estamos haciendo la entrevista a través de la sesión Zoom. Fíjate que ya domino la tecnología, me ha tocado. ¿Usted sí apaga la cámara? Sí. Y en su momento sí prende cuando ya está al aire, está dispuesta usted. Sí, dependiendo con quién esté entrevistando. Muy bien. Si es una persona guapa, pongo el papelito en la cámara. Muy bien. Si es un viejito como yo, le prendo la cámara. No diga eso, Nancita. Bien, entonces te decía que sí, muchas veces la misma entrevista se nos cae porque se va la señal y ahí es cuando entramos prácticamente en sustos por no poder hacerlo como uno quisiera hacerlo de manera presencial. Pero tenemos que irnos acoplando a estos nuevos momentos que vive el mundo, no únicamente el Ecuador, vive el mundo. Eso prácticamente también ha venido a ser una motivación para los genios de la tecnología. Te cuento que tengo un segmento en el noticiero que se llama Micropíxeles y revisaba cuáles son aquellas innovaciones que tiene la tecnología y me he encontrado con los webinar, con los CleanFeed. Todas estas aplicaciones para sí, sensacionales. Videos. Puedes hacer radio en donde tú estés, donde mejor te sientas, pero ahí se mezcla, ¿no?, lo tradicional con la innovación tecnológica y uno se alimenta mucho mejor. Es el uso de la tecnología la que debemos irnos incorporando ahora último y en efecto, ahora a través de las aplicaciones en los teléfonos celulares también se puede hacer radio, pero también no hay nada como la magia de estar en una cabina, compartir con los operadores, siempre estar atentos. Y claro, hay quienes señalan que en la academia te enseñan las diferentes señales, ¿no? Siempre el estar atentos, por ahí las pausas, o claro, los operadores acá todo el tiempo que nos piden que hagamos silencio cuando ya van a dar los resultados, entonces nos piden que estemos ahí atentos. La magia de la radio. Y ahora hay que hacerlo a través del WhatsApp. Imagínese usted. También en la tecnología se mantiene esa comunicación muy activa, además muy dinámica, entre el periodismo y lo técnico para precisamente entregarles a quienes gustan de la radio, de los mensajes a través de la radiodifusión, ahora en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir. Una etapa interesante, ¿no? Fíjate que hasta unos cuantos años me sentía yo orgullosa de ser parte de una generación que vio caer el muro de Berlín, que le vio a una Rusia transformarse, a una Europa del Este yendo hacia el capitalismo y una Europa del Occidente yendo hacia, tratando de ir hacia el comunismo, un Trump, presidente en Estados Unidos, un Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y decíamos qué generación más exquisita, pero jamás pensábamos que también íbamos a vivir una pandemia. Eso también ha venido a enriquecernos a nosotros como seres humanos. Para las generaciones, sin duda que habrá que contarles todas estas anécdotas. Claro, el compartir las transmisiones en lo personal, transmitir estas sesiones junto a usted, Nancy, junto a Belkis, junto a Ámbar, una experiencia que al menos
en lo personal no he tenido esta oportunidad de hacerlo de forma continua, porque evidentemente quienes son las dueñas de esto son No. Nancy Monteros y Belkis Sánchez. Y bueno, ahora ha habido esta oportunidad de compartir junto a ustedes también esta experiencia de las transmisiones del Pleno, y ha sucedido en una etapa interesante, la crisis sanitaria, que nos ha orillado, si se quiere, a buscar nuevas opciones, y en este caso las transmisiones del Pleno, aprovechar esta oportunidad. Así es, también para nosotros ha constituido una grata experiencia, puesto que, por ejemplo, estas sesiones del Pleno, que generalmente, casi siempre, fueron en el Pleno de la Asamblea Nacional, ahora tenerlo que hacer desde la cabina principal es otra fase también de nuestro aprendizaje, y también, ¿por qué no?, de esa enseñanza que tenemos que transmitir a las próximas generaciones que gustan de hacer la radio como ahora es la radio. Fíjate que también hemos pasado por las distintas etapas de la radiodifusión ecuatoriana, ¿no? De aquellos micrófonos enormes, que daba miedo entrar prácticamente a una cabina, a unos micrófonos mucho más pequeños, pero también mucho más delicados, que te captan la respiración antes que la voz. También es parte ahora de esta nueva etapa de la vida que nos ha tocado vivir como profesionales, en este caso de la comunicación. ¿Qué decir de tantas otras profesiones en donde se ha puesto a prueba precisamente en esta pandemia? Los mismos médicos, enfermeras, los trabajadores de la salud, fíjate tú, que a lo mejor jamás pensaron en atender una pandemia, ahora lo están haciendo, y con qué buenos resultados. Lastimosamente no ha habido la colaboración que se hubiese querido 100% de parte de la propia comunidad, de parte de cada uno de nosotros, de sabernos cuidar. Pero ahí está también ese desafío para los trabajadores de la salud, que dicho sea de paso, siempre estaremos muy reconocidos por su entrega, por su dedicación y por poner en riesgo su propia vida. Fíjate también otras instancias que han tenido que enfrentar esta pandemia, y de una manera mucho más positiva, como la alimentación. La alimentación no se ha detenido, la producción ha seguido. La producción agraria, sobre todo en el país. Especialmente la del campo, fíjate tú, cómo ha tenido que superarse para no desabastecer la mesa de los ecuatorianos, y a ellos también, ¿por qué no hacerle público nuestro reconocimiento, nuestra felicitación? Y por supuesto, para un llamado también al Estado, a los gobiernos de turno, para que no se descuide de donde precisamente se abastece la alimentación diaria. Informo, señor presidente, que contamos con 53 votos afirmativos, 43 negativos, un voto en blanco, 36 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada el cambio de orden del día propuesto por el asambleísta Fernando Flores. Siguiente cambio de orden del día, señor secretario, por favor. Lectura a la comunicación. Quito, 22 de junio de 2020, oficio número LDA AN 370-2020, asambleísta César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, presente de mí.